afectuoso para cada uno de ustedes. Deseamos que la paz de Dios, el gozo del Señor estén llenando sus corazones. Amén. Mientras estábamos adorando al Señor, yo pensaba, bueno, ¿qué es adoración? Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana que vendría la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Antiguamente, la manera de acercarse a Dios era que una persona, para poder acercarse a Dios, traía un sacrificio, lo ofrecía y a través de ese sacrificio se acercaba a Dios. Entonces Dios recibía ese sacrificio, perdonaba los pecados de esa persona y había una amistad con Dios. Esa era la manera de acercarse a Dios, a través de un sacrificio. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús llamaba adoración. Entonces, nosotros nos acercamos a Dios a través de Cristo Jesús. Usted se ha acercado a Dios y por eso Dios nos ha aceptado, porque nos hemos acercado a través del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿ahora qué hay entre Dios y nosotros? Por medio de Cristo. Hay una relación con Dios. Eso se llama adoración. Esa es la verdadera adoración, cuando nos hemos acercado a Dios a través de Cristo y comenzamos a caminar con Él. ¿Tiene usted una relación con Dios? ¿Se ha acercado a Dios a través de Cristo? ¿A través de ese sacrificio? Eso es adoración. Lo demás son manifestaciones de la adoración. Cantar, arrodillarse, postrarse, obediencia, todo eso son manifestaciones de la adoración. Bien, esa no es la predicación. La enseñanza que voy a compartir hoy es, vamos a culminar lo que empezamos a compartir hace 8 días. Y el tema es, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero invitarlo al Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. San Mateo, capítulo 11, versículo 28. También damos la bienvenida a los hermanos que nos van a ver a través del Facebook. Dice el versículo 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y que yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Oremos. Gracias Dios y Padre por este buen momento que nos hemos reunido en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, por quien tenemos entrada a esta gracia. Gracias Dios, porque tu Espíritu Santo ha traído revelación y luz a nuestras vidas para entender y conocer el propósito de Dios. Señor, enséñanos en esta mañana. Tu Santo Espíritu
quite toda oscuridad, todo velo que ha sido puesto en nuestro corazón, toda tiniebla que haya en nuestros ojos espirituales, disípalo, Señor, para que podamos ver tu gloria, podamos ver tu poder. Señor, enséñanos y trae esa palabra a nuestro espíritu y trae, Señor, vida y transformación. Trae salvación, trae vida a nuestro espíritu y sacia, Señor, nuestra alma, que podamos descansar en nuestras almas, en el nombre de Cristo Jesús. En el versículo 28, el Señor Jesús está haciendo una invitación a venir a Él. Y realmente lo que Jesús está diciendo, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Cuál es el propósito de Jesús con las personas? ¿Por qué Él dice, vengan a mí? ¿Qué es lo que Él quiere para las personas? ¿Hacerlos qué? Descansar. Hacerlos descansar. ¿Descansar de qué? Porque el hombre, ¿cuál es el mayor problema del ser humano? El problema más grande del ser humano es el pecado. Y Jesús dice, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. La invitación es para todos aquellos que están trabajados, agobiados y cargados por su pecado. Aquellos que reconocen su impotencia de agradar a Dios por sus propios medios. Aquellos que ven que no pueden ser salvos por sí mismos, que tienen un peso por su pecado. Entonces ven a Cristo como su única esperanza. Así es que el ser humano tiene que ver a Jesús. ¿Cómo? Verlo como su única esperanza. No confiar en nadie más, ni en otro santo, ni en otra religión, sino confiar en Jesucristo como su única esperanza. Ver en Él su Salvador. Y esa es la invitación que Jesús hace. Él le da un derecho, Él le da dirección a nuestras vidas. Vengan todos aquellos que están trabajados y cargados por sus pecados. Aquellos que están viendo que sus pecados los llevarán a una condenación eterna, vengan a Jesús. Porque no podemos ser salvos por nosotros mismos. Yo siempre he pensado, bueno, cuando llegue el momento de partir a la presencia del Señor, ¿dónde va a estar mi confianza? Que llegue ese día. ¿Dónde va a estar mi confianza? ¿Voy a estar miedoso, tembloroso? ¿O en quién voy a pensar? ¿Dónde va a estar mi confianza? Yo llego delante del Señor y entonces, ¿cuál va a ser mi confianza de que yo pueda llegar con esa confianza ante un Dios santo? ¿Cuál va a ser mi confianza? Jesucristo. No va a ser a pensar en lo que yo fui o en lo que yo hice, sino que mi confianza, cuando me presente ante Dios, mi garantía es Jesucristo. Por eso Él está diciendo hoy, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Y qué descanso? Porque yo creo que nosotros hemos experimentado el descanso de Dios. Yo no sé si usted lo ha experimentado, hermano. Pero yo siento un descanso porque Jesús me ha hecho descansar. Porque un día vine con mis pecados diciendo, Señor, ¿cómo me quito esto de encima? ¿Cómo hago para que estos pecados no me condenen para siempre?
¿Cómo hago? ¿Qué hago? Y Jesús me hizo descansar. Y esa es la invitación que el Señor está haciendo a todos aquellos que están trabajados y cargados, porque el pecado los ha separado de Dios. La invitación no es para aquellos que están agobiados económicamente, no es para ellos. La invitación no es para aquellos que están agobiados familiarmente. ¿Sabe que hoy muchas personas se suicidan por un problema familiar? La mujer los dejó y el hombre, el marido la dejó y también. O porque tienen un problema en casa, o porque están mal económicamente. Pero ese no es el verdadero problema del hombre. Esos son síntomas del verdadero problema que tiene el ser humano. ¿Cuál? El pecado. Ese es el verdadero problema. Y muchas personas han llegado a Jesús porque tienen un problema económico. Oiga, y Dios los ha ayudado. Dios los ha sanado. Hay personas, yo he visto personas enfermos terminales que Dios los ha sanado y han venido a Jesús. Pero esa no es la invitación de Jesús. La invitación de Jesús es a aquellos que están trabajados y cargados por su pecado. ¿Y por qué insisto en esto, hermano? ¿Sabe por qué insisto en esto? Porque toda aquella persona que no venga a Jesús porque su pecado es una agobia para él, es una carga para él, y porque esa persona ha visto que sus pecados lo llevarán al infierno, si no viene con la motivación correcta, esa persona nunca será un verdadero cristiano. Nunca. Porque no viene por lo correcto, por lo que la invitación que el Señor está haciendo. Hace unos años, una persona fue a evangelizar a una persona adinerada y le decía: venga Jesús porque Él te va a dar paz. Y él decía: yo tengo paz. El Señor te va a ayudar en la economía, venga Jesús. Yo tengo todo, a mí no me hace falta nada. Y esa persona ya no sabía más qué decirle, porque esa persona todo lo tenía. Pero sabe que no tenía resuelto el problema de su pecado. Entonces la evangelización tiene que ser de una manera correcta, ¿verdad? Que sea real. ¿Por qué venir a Jesús? ¿Ha venido hasta Jesús porque sus pecados pesaban sobre su vida? ¿Porque usted entendió que su pecado lo enviaba a una eternidad sin Dios? Nadie va a un médico, hermano, si no se ve enfermo. Nadie. Si usted está sano, ¿va a un médico? Usted va al médico porque usted va al médico y le dice, y bueno, ¿por qué vino acá? No sé, no tengo nada, pero vine donde usted. ¿Verdad que eso no tiene sentido? ¿Quién va al médico? El que está enfermo. Cuando se siente enfermo, entonces va donde el médico y dice: tengo esto, me pasa esto, me está pasando aquello, me está pasando lo otro. Va al médico porque está enfermo. ¿Quiénes vienen a Jesús? Aquellos que reconocen que su pecado es el problema más grande de su vida. Es el problema mayor del ser humano, el pecado. Necesitamos venir a Jesús reconociendo que nuestro pecado nos va a mandar al infierno. Porque Él es el único que nos puede librar. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a ver un texto, San Juan capítulo 8, versículo 24. ¿En qué estamos interesados nosotros como pastores y como iglesia?
en que usted tenga un verdadero descanso. Dios te puede librar de una ruina económica y usted puede tener un descanso, pero ese descanso es temporal, no es eterno. San Juan capítulo 8, versículo 24. Dice, palabras del Señor Jesús, por eso os dije que moriréis ¿en qué? En vuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no creéis que yo soy, si no creemos quién es Jesús, en vuestros pecados moriréis. Estas son palabras del Señor. ¿Y a quién se le está diciendo? A todos, a todas las personas. Está diciendo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué hay que creer? Que Él es. ¿Que Él es qué? ¿Quién es Jesús? Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Cordero. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Solamente alguien que murió en la cruz? ¿O Jesús es tu Cordero? Suyo, personal, tu Cordero, tu Salvador, tu única esperanza. ¿Quién es Jesús para ti? Y dice, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede quitar el pecado se llama Jesucristo. En vuestros pecados moriréis. Así venga la iglesia. Así participe de los cultos. En vuestros pecados moriréis. Así cante, así diezme, así ofrende. En vuestros pecados moriréis. Y yo no quiero que usted vaya a morir, ni yo tampoco. Quiero que usted sea salvo, pero más que yo, Dios quiere que usted sea salvo, que venga a Jesús y conozca a Jesús. ¿Por qué venir a Jesús? Vamos a mirar, Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa tapa, que cubre, aquel que cubre nuestros pecados. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 2. Si nosotros no predicáramos sino solamente este tema, sería suficiente para una iglesia. 2:2. Leemos. Dice, y Él es, o sea Jesús, y Él es la propiciación, el que cubre, dice, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué está diciendo este texto? Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente de los nuestros, sino de los de todo el mundo. Yo pregunto, ¿Jesús ya cubrió los pecados del mundo? ¿Quitó los pecados del mundo? Sí. Él es la propiciación. ¿Por qué la gente se pierde? Porque no vienen a Jesús. Pero Él ya quitó el pecado del mundo. Él cubrió. El juicio que venía de Dios, de parte de Dios, para el hombre, ¿quién recibió ese juicio? Cristo ya lo recibió. Aquí está Dios, aquí estamos nosotros, y venía el juicio de Dios para el hombre. ¿Y sabe quién se puso en medio para recibir el castigo? Jesucristo. Él nos cubrió. Él es la propiciación. Él es el que recibió el castigo para que usted y yo no lo recibamos.
Por eso necesitamos venir a Jesús y mirar quién es Él. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. Dice la palabra, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como tapa que cubre, que recibe el castigo. ¿Por medio de qué? De la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿A quién puso como propiciación? A su Hijo. Pasó por alto los pecados de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no recibamos el castigo de Dios. Ya el castigo que merecíamos, ¿quién lo recibió? Cristo Jesús. ¿Usted ha venido a Jesús porque entendió eso? ¿Entendió que Cristo recibió el castigo? Entonces, ¿qué genera eso en nosotros, hermano? ¿Qué genera? ¿Qué genera en mi alma? ¿Cómo estoy en relación con Dios si ya Él es mi propiciación? ¿Cómo estoy en relación con Dios? ¿Cuánto miedo ahora le tengo a Dios? Nada. ¿Cuánto castigo creo que voy a recibir? Nada. Porque Cristo es la propiciación, el que cubre, el que se puso en medio entre Dios y el hombre. Entonces ya no hay un temor. Entonces ahora lo que hay que es un descanso para mi alma. Dice, por medio de la fe en su sangre. ¿Ha creído usted en la justicia de Dios? ¿Usted ha creído en la sangre que lo ha limpiado de todo pecado? Por medio de la fe en su sangre usted está limpiecito. ¿Hay temor de ir a Dios? ¿Debe haber temor de ir a Dios? No debe haber temor. Porque tenemos la confianza en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Hay una confianza, hay una fe. Entonces nuestra alma halla descanso. No hay condenación, no hay problema. Entonces, Jesús ha cubierto nuestro pecado. Qué precioso es el Señor, amén. Ahora yo veo a Jesús como mi Salvador. Lo vemos allí como mi Redentor. Cuando usted viene a la cruz de Cristo, ¿qué pasó en esa cruz? ¿Han ido a la cruz de Cristo? Yo lo invito a que pase a la cruz de Cristo. Que usted mire la cruz de Cristo. ¿Sabe qué pasó en esa cruz? Cuando usted vaya a la cruz de Cristo, usted va a mirar un letrero. ¿Y sabe qué dice ese letrero? Tus pecados fueron cancelados. Tus pecados fueron cancelados. Ya no le debes nada a Dios. No hay temor porque los pecados, nuestros pecados fueron cancelados. Amén. ¿Qué temor debe haber? Entonces, ¿cómo queda esa alma que está agobiada, que está trabajada? Queda descansada porque en esa cruz hubo justicia de Dios por el pecado. Mis pecados quedaron borrados en esa cruz. Mi deuda con Dios quedó saldada, aleluya. ¿Y ahora qué? Ya no tengo conciencia de pecado. ¿Sabe qué es lo que más mata a una persona?
la conciencia. Pero ahora en Cristo ya no hay conciencia de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no hay conciencia de pecado? ¿Por qué las personas andan con una conciencia de pecado? Pero ahora nosotros, los que hemos venido a Jesús, ya no tenemos una conciencia de pecado. O sea, ya no hay algo que nos acuse a nosotros, a nuestra conciencia de pecado. ¿Por qué, hermano? Claro, ya no le debemos nada a Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. Es como que usted le dé plata a alguien y usted no le puede pagar. Y usted lo ve que viene por allá y usted se le escabulla. ¿Cierto? Y se pasa para el otro lado para que no lo vea. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una deuda. Pero cuando usted le ha pagado a esa persona, ¿hay algo que lo acuse? ¿No? No hay nada que lo acuse. Ahora, si nuestra deuda está saldada con Dios, porque Cristo saldó nuestra deuda en una cruz, ¿qué conciencia tenemos ahora de pecado? Yo le pregunto, ¿usted vive sin conciencia de pecado? Si vive con una conciencia de pecado, significa que no ha entendido la obra de la cruz. No ha entendido la obra de Cristo, el poder del sacrificio de Cristo, no lo ha entendido. Ahora vivimos libres, estábamos cantando, ¿no? Como el coro que estábamos cantando. Libre para correr, libre para danzar, ahora libre soy. Yo me siento libre. No por lo que yo soy, por lo que hago, por lo bueno que vivo, por lo buen cristiano que soy, no. Porque Cristo en esa cruz canceló mi pecado. Entonces, ahora no tengo conciencia de pecado. Vivo libre ante Dios. Y si cometo un pecado, le digo, Señor, gracias porque en la cruz tú pagaste por mí. Y sigo adelante, ¿verdad? Porque ya no tengo conciencia de pecado. Estamos en paz con el Señor. Y el Señor Jesús está diciendo, vengan a mí, vengan que yo lo voy a hacer descansar. Pero ¿qué sigue después de eso? Vamos nuevamente a Mateo, capítulo 11. San Mateo, capítulo 11, versículo 29. ¿Qué sigue después de eso? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Qué sigue después de que hemos venido a Jesús y hemos descansado en Él de nuestros pecados? Ahora, ¿qué dice el Señor? Lleven mi yugo. ¿Qué es llevar el yugo? ¿Sabe qué era un yugo? Un yugo era como un madero, un pedazo de madera, un palo, que lo colocaban sobre un buey y lo amarraban a otro buey para que hiciera el arado. ¿Señor? Sí, lo amarraban acá al cuello del buey y cruzaban el palo y le amarraban allá al otro. ¿Para qué? Para que el buey viejo dirigiera al buey joven. Ponían un buey viejo con un buey joven. Y entonces el buey viejo, ¿qué hacía? Como él ya conocía el camino, entonces él podía guiar a ese buey joven. Entonces, si el buey joven se quería desviar, el buey viejo iba ahí y no lo dejaba. Hasta que ese buey joven aprendía a caminar. ¿Sabe qué es llevar el yugo del Señor? Empezar a caminar con Jesús. Estar unidos a Cristo para someternos a Él. Ese es el yugo. Porque muchas personas han experimentado el perdón de Dios, pero no están llevando su yugo.
Llevar el yugo significa que ahora yo me someto a Jesús y empiezo a caminar con Jesús y me rindo totalmente a Él. Me someto a su voluntad y empiezo a caminar con Él. Es una rendición total al Señor Jesús. Eso es llevar el yugo. Sí, muy bonito experimentar el perdón del pecado, excelente. Pero falta tomar el yugo de Jesús. Someternos a su gobierno. Estábamos cantando, venga tu reino, ¿cierto? ¿Cómo es que dice el coro? Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Que tu reino se establezca. ¿Qué es el reino? El reino es un sometimiento a Cristo. ¿Estás sometido a Jesús? ¿O vivimos como se nos da la regalada voluntad? Si nosotros hemos experimentado el perdón de Dios a través de Cristo, ahora caminemos con Jesús. Estemos unidos a Él, tomemos su yugo. Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Empezar a caminar por donde Él camina. Primera carta de Pedro 2:21. Porque a veces no se vive el evangelio completo, ¿no? Sino se vive un evangelio a medias. Tomamos algunas cosas que nos convienen, pero otras no. Primera de Pedro 2:21. Miren lo que dice este texto. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para qué, para que sigáis sus pisadas. Ahora, tenemos ahora que caminar con Jesús. Dígase a sí mismo, ahora debo caminar con Jesús. Pregunta, ¿ahora usted es solo? ¿O alguien va contigo? ¿Quién te está enseñando a vivir la vida cristiana? ¿Estamos caminando con Jesús? Y Él es el que empieza a enseñarnos cómo vivir la vida cristiana. Él sabe el camino, Él sabe cómo es, cómo caminar. Entonces Él nos va a enseñar, porque estamos caminando con Él para seguir sus pisadas. Pero ¿cómo podemos llevar su yugo? ¿Cómo podemos someternos a su gobierno? Dice ahí, aprendiendo de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cómo es Jesús? Habla de ser manso y humilde ¿de qué? De corazón. ¿Sabe qué es mansedumbre? La mansedumbre es la capacidad de vivir en paz y aceptar la adversidad sin responder con violencia. Es una persona dócil que se deja guiar, que nos puede enseñar a vivir caminando con Él, con una actitud dispuesta. ¿Para qué? Para no solucionar las cosas a mi manera. Ahora, ¿quién vive la vida en nosotros y por nosotros? Entonces, si yo voy a tomar una decisión, ¿qué decisión debo tomar? ¿Cuál? La que Jesús me dice, porque Él me va guiando. Él me va enseñando a caminar. Él me dice por dónde debo caminar. Eso es aprender.
¿Cómo? Con una actitud que sumisa, humilde, dócil al Señor, como Él lo haría. Ya no arreglamos las cosas por nosotros mismos, sino que las hacemos como el Señor diría. Vamos a mirar ahí mismo, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Mire cómo actuaba el Señor. ¿Cómo actuaba el Señor? ¿Qué dice el versículo 23? Dice que quien cuando le maldecía, ¿qué? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que hacía, encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando nosotros respondemos ante una situación, estamos permitiendo que Jesús actúe en nosotros, o nosotros lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta. ¿Qué pasa cuando alguien nos ofende? ¿Qué pasa cuando alguien nos maldice? Cuando alguien nos roba algo, cuando alguien nos calumnia, ¿cómo respondemos? ¿Con una más grande? ¿O permitimos que sea el Señor en nosotros? Ahora, ¿sabe quién vive en nosotros? Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora quien vive es Cristo. ¿Y yo cómo estoy? Muerto. Ahora quien vive es Cristo. Ya no vivo yo. Esas reacciones que yo tenía antes, ¿cómo están ahora? Ahora mueren en mí. Porque ahora vive ¿quién? Cristo. Aprendemos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Pero me parece interesante acá que dice que Él es humilde de corazón. Significa que la humildad del Señor no es algo ficticio, sino que es algo verdadero, es su naturaleza. Leamos Salmos capítulo 15. Salmos, capítulo 15. Este salmo habla algo importante y hace una pregunta. David le hace la pregunta a Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Escuche esto. O sea, ¿quién estará en su presencia? Versículo 2, respuesta, el que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad ¿en dónde? En su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿De quién está hablando ese salmo? De Cristo, el único. Cristo es el único. ¿Y sabe a dónde vive Cristo ahora? En nuestro corazón. Ahora Él vive en nosotros y nosotros hemos entrado a la presencia de Dios por Él. Y ahora
¿Cómo debe ser nuestro vivir? Como dice ese salmo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. ¿Realmente Cristo vive en nosotros? En integridad. Dice, soy manso y humilde de corazón. Lo que Cristo quiere colocar en nosotros es su vida. Él vive en nosotros. Y este es las características de un verdadero creyente que tiene a Cristo, porque Cristo obra en él, porque Cristo vive en él. Amén. Entonces dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo es que hay descanso para nuestras almas? Cuando Cristo vive en nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros, hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Su alma está descansada o está agobiada? ¿Hemos entendido la obra de Cristo? ¿Hemos tomado el yugo de Jesús? ¿Ahora Él vive en nosotros? ¿Cómo vivo yo en la casa? ¿Quién nos conoce a nosotros más que cualquier persona? En la casa, ¿cierto? A mí me conoce mi esposa y me conocen mis hijos. Aquí está mi esposa, aquí están mis hijos. Ellos me conocen y ellos saben si realmente yo tengo a Cristo o no. Porque quien vive en mí y debe vivir en mí es Cristo. Pero si yo soy uno en la iglesia y otro en la casa, ¿realmente Cristo vive ahí? ¿Cristo está viviendo en mi corazón? ¿Él está dirigiendo mi vida? ¿Estoy tomando su yugo? Por eso no hay descanso para el alma. Cuando tomamos el yugo de Jesús, caminamos con Él, hermano, es una vida hermosa, placentera. No es una vida ficticia, no es una vida de hipocresía, no es una vida de apariencia, es una vida verdadera que no la disfrutamos. No la disfrutamos, en serio se lo digo. Nos disfrutamos la vida en Cristo. Por eso dice, manso y humilde de corazón, o sea que no hay falsedad en él. Y terminamos, Mateo 11, San Mateo 11, versículo 30. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe, hermanos? ¿Por qué dice mi yugo es fácil y ligera mi carga? Porque a veces tenemos cargas que no debemos llevar. La vida cristiana no es un conjunto de reglas, ojo. Y que uno está sometido a cumplir ciertas reglas. Porque si no cumples ciertas reglas, te vas a ir al infierno. No, hermano. La vida cristiana es un caminar con el Señor. Es un deleite, un disfrutar de la vida cristiana. ¿Jesús cumplió la ley o disfrutó la ley? Disfrutó la ley. Los fariseos, ellos trataban de cumplir la ley y por eso le decían, ay, usted no cumple el día de reposo, porque ellos estaban tratando de cumplir. Pero Jesús entendió la ley y disfrutaba la ley. La vida cristiana es para disfrutarla. Todo aquel que esté en sus pecados y que entienda que Jesús es su Salvador y su Redentor, para ellos Dios les dará descanso. Dice, y hallaréis descanso para sus almas. No sé, hermano, cómo estés hoy en su alma.
Pero si usted cree que necesita venir a Jesús, ahora, si usted disfruta del pecado, usted dice, no, yo en mi pecado estoy bien, yo estoy contento con lo que hago, yo practico tal pecado y vivo en el pecado y yo lo disfruto, no necesito a Dios, la invitación no es para usted. Es para aquellos que reconocen que su pecado es una carga, es un problema, es una separación de Dios. Para esas personas que reconocen que su pecado los cautiva, hoy pueden venir a Jesús. Jesús los hará descansar. Y cuando Jesús los haga descansar, ¿qué vamos a tomar? El yugo de Jesús. ¿Qué es el yugo de Jesús? Estar unidos a Cristo para empezar a caminar con Él. Porque a veces nosotros somos los que manejamos nuestra vida. Nosotros. Me voy para tal lado, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Y uno vive como uno quiere. Y nunca se le dice al Señor, Señor, ¿para dónde tú me estás llevando? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde debo caminar? Guíame, Señor. Tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el capitán de mi vida. Tú eres el que me diriges. Y empezamos a caminar con Jesús. Amén. Y hallaréis que descanso para vuestras almas. Vamos a elevar una oración al Señor. Y lo que dije antes, vuelvo y lo repito. ¿Tiene usted cargas pesadas que está llevando, tratando de cumplir leyes, tratando de cumplir reglamentos para ser agradable a Dios y para que Dios le dé su perdón? ¿O quieres venir a Cristo para que Cristo te haga descansar y quite su pecado? Y que usted pueda ver en la cruz, usted pueda ver la salvación. Y que en esa cruz usted pueda leer, mis pecados quedaron cancelados. La deuda que tenía quedó cancelada. Si quieres venir a Jesús en esta mañana, dígale a Jesús, vengo a ti. Hoy te veo como mi Salvador. Hoy te veo como mi Señor. Hoy te veo como mi Redentor personal. Para quedar libre de mi conciencia de pecado. ¿Sabe qué quiere Jesús? Que usted camine sin conciencia de pecado. Que no ande más con esa conciencia de pecado. Que no camine más en una mentira, sino que camine en la verdad de Cristo Jesús. Póngase de pie y oramos. Dígale al Señor, que usted siente, tal vez usted dice, bueno, yo ya había entendido esto, pero no había entendido lo de llevar el yugo. Caminar con el Señor, de someterme a Él. No es solamente que ella perdonó mis pecados y lo veas como Redentor, sino también lo veas como Señor, como el Señor de su vida. Eso es completo, ese es el Evangelio completo. Ese es el Evangelio completo. Muchos están diciendo hoy que han creído en Jesús, que sus pecados han sido perdonados, pero no llevan el yugo de Jesús. El gobierno de Jesús no está sobre ellos. Esa es la mitad del Evangelio. Hallaré descanso para vuestras almas cuando aprendemos de Jesús. Y vamos a decirle al Señor: